Buenos días, estimadas señoritas, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, ¿sí? 8 de mayo del 2025. Tenemos que hablar en lo que es geografía, todo lo que corresponde a los ríos. Seguro ya ustedes han revisado las vertientes hidrográficas. El mar peruano está bastante denso. También hay que hablar manejo de cuenca, gestión de riesgos. Y en lo que se refiere a educación cívica, pues problemas de convivencia. Ya esta semana está más densa que la semana pasada, así que sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra clase. Ratito, colocar el chat primero. Ajá. eh, Listo. ¿Me confirman, por favor, si se ve la, el PPT? Por favor. Sí se ve, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la hidrografía, nociones básicas, vertientes hidrográficas del Perú, mar peruano, corriente peruana, glaciares y su importancia. Bien, comenzaba diciendo que eh, nosotros hoy día vamos a estudiar. Uy, qué grueso está. Vamos a comenzar a estudiar pues la parte de la hidrosfera que se encuentra en el territorio peruano. Pero es importante conocer qué ciencia es la que estudia a la hidrosfera y además cómo se encuentra distribuida, ¿sí? Entonces, la ciencia que estudia la hidrosfera es la hidrografía, ¿no? Que es una ciencia que se encarga de básicamente describir, pero también localizar, eh, analizar y estudiar los regímenes y aprovechamiento de las aguas, sus condiciones de las aguas continentales como ríos, lagos, etcétera. Las aguas del planeta se distribuyen además de la siguiente manera, ¿no? El 97% son saladas, que corresponde pues a los océanos, mientras que las aguas dulces solo representan el 3% del total. Ahora, de ese 3%, el 69% lo representan los glaciares y zonas polares, mientras que el 30% las aguas freáticas, aquellas que están inmediatamente debajo de la superficie. Las aguas superficiales de este 3% solo representan el 1%. El 1% de ese 3%, correcto, entonces de las aguas dulces, que es casi nada. Entonces, el Nilo, el Ganges, ¿no? El Yangtze, el Mississippi y sobre todo el Amazonas y el Congo y otros ríos solo representan el 1% de este 3%, ni siquiera del total de la hidrosfera. Ojo, ¿ah? Entonces es nada. Imagínense los grandes océanos, los grandes lagos, ríos que se encuentran en el manto freático que representan el 30% de ese 3%. ¿Ah? Bien, tenemos agua para rato en el planeta, ¿no? Bien, conceptos básicos. Nosotros en el Perú decimos que el Perú se divide en tres grandes vertientes, ¿no? La del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca. ¿Pero qué es una vertiente? ¿No? Dice que una vertiente es un conjunto de unidades hidrográficas, entendidas por unidades hidrográficas aquellas cuencas, macrocuencas, correcto, en la cual en su interior vamos a encontrar subcuencas, las mismas que estas son pues tributarias, ¿no? Donde existe un río tributario que drena, básicamente drena en el río principal, ¿no? Si este es el río principal, ¿sí? Entonces
Al interior de esta unidad hidrográfica encontramos todo un sistema fluvial conformado por el río que forma la unidad y las subcuencas tributarias, ¿correcto? Las cuencas tributarias. Entonces es un conjunto de esas unidades hidrográficas cuyos ríos drenan a un colector común, ¿sí? Supongamos entonces que aquí tenemos una unidad hidrográfica muy importante, ¿sí? Con varios ramales, ¿ya? Y esta drena en el mar. Pero al lado hay otra, ¿sí? Unidad hidrográfica. Y más arriba hay otra más, ¿sí? Entonces el conjunto de estas unidades o cuencas hidrográficas, entonces forman lo que se conoce como ¿qué? Como una vertiente, ¿sí? Como una vertiente. La unidad hidrográfica es la cuenca, ¿no? La cuenca está delimitada por divisoria de aguas. ¿Qué es una divisoria de aguas? Son las cordilleras que encierran pues una cuenca. Por lo general suelen ser muy angostas en la sierra, ¿no? Formando un valle en B y luego se amplía, ¿correcto? La cuenca suele ampliarse, ¿sí? Formando un cono de deyección, lo vimos en el relieve pasado, ¿no? Y en estas cuencas encontramos entonces subcuencas, ¿sí? Bien, ¿cuántos tipos de cuenca tenemos? Ojo con esto, ¿ya? Tenemos, ¿cuáles son? Perdón. ¿Cuáles son los tipos de cuenca que tenemos? ¿Ya? Tenemos las cuencas arreicas, ¿sí? También llamadas secas, ¿sí? Son aquellas cuencas que los ríos, si bien es cierto, tienen desembocadura en el mar, en realidad no llegan a desembocar, ¿sí? Las cuencas y el río principal no llega a desembocar, por lo que el río principal también es río arreico, ¿sí? No llega porque traslada tan poquita agua que se seca o se evapora, ¿no? Entonces le llaman cuencas secas o arreicas. Tenemos las endorreicas. Las endorreicas son las llamadas cerradas, y cerradas, cerradas. ¿Ya? Estas cuencas por lo general son de algunos lagos, ¿sí? De los cuales tienen sus tributarios, sus cuencas tributarias, pero que no tienen salida ¿qué? Al mar. Entonces acá tenemos un lago, ¿sí? Entonces tenemos arreicas y endorreicas, ¿sí? Y tenemos las exorreicas. Me comí exorreicas. Bueno, esta sí es más fácil. Acá está el mar. Y las cuencas exorreicas sí llegan a desembocar en el mar, ¿correcto? Sí llegan a desembocar en el mar. Entonces, arreicas, endorreicas y ¿qué más? Exorreicas. Tributarias, ¿sí? Tributarias, que son las llamadas subcuencas, ¿sí? Y la intercuenca es la que finalmente colecciona todas las aguas, como la del Amazonas. ¿Mm? Bien, estos conceptos básicos importantes para que puedan entender cuando veamos la descripción de las cuencas geográficas del Perú. El elemento principal es el río. Es una corriente natural de agua continua que desemboca en el mar o en otro río o en un lago, etcétera. ¿Cuáles son los elementos del río? ¿No? Elementos del río. Sí, ¿cuáles son sus elementos? Tenemos en primer lugar la naciente, ¿no? La naciente, ¿no? Que es el lugar donde se origina el río, ¿no? El lugar de origen, ¿correcto? El lugar de origen del río, ¿sí? Tenemos el curso, que viene a ser en kilómetros la longitud del río.
el cauce, que es el lecho del río, ¿sí? Por donde discurre la cavidad, ¿no? A veces puede ser arenoso, ¿no? Tenemos desembocadura. Tenemos desembocadura, ¿sí? Esta desembocadura que puede ser en delta o puede ser en estuario. Que puede ser en estuario. Acá tenemos, por ejemplo, una delta. En estuario sería sin estas ramificaciones, ¿no? Entonces tiene forma de embudo, pero sin ramificaciones. ¿Ya? Así, recto, ¿ya? Entonces, naciente, curso, cauce, desembocadura. ¿Qué más tiene? Obvio, tiene agua. Entonces, el quinto elemento es el caudal, que es en metro cúbico, ¿no? Entonces, es el volumen que se mide en metro cúbico. Este caudal presenta un régimen, ¿sí? El régimen. Este régimen que viene a ser la variación del caudal, por lo que todo río presenta un periodo de crecida, ¿sí? Y presenta un periodo de ¿qué? De estiaje. ¿Ya? Presenta un periodo de crecida y un periodo de estiaje, de mayor caudal y menor caudal. Dependiendo de las variaciones entre crecida y estiaje, el régimen puede ser regular o puede ser irregular, ¿sí? Y ya tenemos entonces los elementos del río. La naciente, que es el lugar de origen, puede ser glacio, niveo, fluvial, lacustre, ¿sí? Glacio, niveo, fluvial, lacustre, el curso, que es la longitud, desde la naciente hasta la desembocadura. El cauce, que es el lecho cavidad por donde discurre el río. La desembocadura, que es la boca del río, el fin del río, que puede ser en delta o estuario, ¿no? El caudal, que es el volumen de agua, ¿sí? Y este caudal presenta un régimen, ¿no? Que puede ser regular o irregular, dependiendo de qué, del periodo de crecida o el periodo de estiaje. ¿Está bien? Bien, ya sabemos entonces. ¿Cuánto tipo de río? Igual arreico, endorreico, ¿no? O exorreico. Otra clasificación principal, tributario o afluente, también le llama, emisor o efluente. Principal, tributario o afluente, ojo, afluente, emisor o efluente, efluente. El tributario es el que llega al río. En cambio, el emisor es el que nace del río, ¿sí? En esta dirección. O sea, hay cuencas que tienen efluentes, parte de las aguas del río, se van hacia otra forma, de forma natural, y tiene muchos tributarios, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Alguna preguntita? Seguimos entonces. ¿Qué es la parte explicativa? Pasamos a la parte descriptiva, mucho más rápido. Entonces, el territorio peruano presenta tres grandes vertientes, la del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca. En el Pacífico tenemos 62 microcuencas. Digo micro porque son pequeñas, sí, comparado con las de vertientes. 84 cuencas, las cuales están codificadas, ¿no? En el Perú ya tenemos un mapa mapeada todas las cuencas hidrográficas, ¿sí? Eso es lo bueno, hemos avanzado en manejo de cuencas para planificar y tenemos 13 cuencas en la vertiente del Titicaca. El volumen, el Perú es uno de los 20 países más ricos de agua en el mundo, ¿no? El volumen de agua que tiene el territorio es más de 1,5 millones de metros cúbicos de agua, ¿no?
Y pasemos a la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿sí? Esta vertiente, formada por 62 cuencas o unidades hidrográficas, tiene su origen en la cordillera de los Andes, ¿no? Eh, por lo que, sí, en la cordillera occidental, para ser exacto, de los Andes, ¿no? La línea ecuatorial, el Chira nace por acá arriba, ahí está la cordillera, ¿no? Eh, por lo que sus ríos son primero andinos y luego costeños, ¿sí? Estos ríos se originan en las altas cordilleras, por lo que su origen es glacial, nival o pluvial. El origen pluvial más está en la zona norte tropical, desde el Ecuador hasta Tumbes, Piura, ¿no? Predominando glacio-nival en la zona centro y sur. La mayoría de las cuencas tienen salida al mar. Sin embargo, tenemos algunas secas o arreicas. Son ríos jóvenes y mueren jóvenes, por lo tanto no llegan a erosionar a tal punto de formar campos de arena, ¿sí? Entonces su lecho hasta su desembocadura es rocoso. Como le decía, y podemos ver, es corto el recorrido, ¿no? Por lo que son ríos de curso corto. El régimen es irregular. El periodo de estiaje es más extenso que el periodo de crecida, ¿no? El otoño y el invierno y hasta la primavera, sí, el estiaje es muy largo, ¿no? Siendo el mayor estiaje en los meses de julio y agosto. La crecida es en verano, por lo que su régimen es irregular. Los ríos pueden hasta secarse y no desembocar en el Pacífico en la época de estiaje, ¿no? Sobre todo porque hay que abastecer de agua a la agricultura y a la población, por lo que el río, casi las aguas totales del río se van quedando en los reservorios. El caudal es poco, ¿no? No son navegables, obviamente. A lo mucho se practica canotaje en algunos ríos como el río Cañete, el Unaguaná, porque sus aguas son torrentosas, ¿sí? Con gran escorrentía. Esto es un aspecto positivo porque debido a la velocidad de las aguas, en la mayoría de estos ríos en la región andina se han construido centrales hidroeléctricas, ¿no? En la región, repito, andina. Bien, ¿cuáles son los ríos más importantes? ¿Qué tienen en común estos tres ríos? Tienen en común que nacen en Ecuador, ¿sí? Nacen en Ecuador, ¿sí? Entonces son tres ríos que nacen en Ecuador y los compartimos con Ecuador. El Zarumilla, que marca límites entre Perú y Chile. Se ha construido una gran boca toma para poder, como una especie de represa, ¿no? Y es también un canal, ¿sí? Para capturar las aguas del el río Zarumilla y abastecer al valle. El río Tumbes, que es el único río navegable, también es frontera, ojo, póngale ahí, también es frontera, añádanle con eh, Ecuador, y también es el único de la vertiente del Pacífico que presenta una desembocadura en delta. Sus aguas son reguladas en un proyecto binacional llamado Proyecto Puyango-Tumbes. Puyango es la denominación que tiene el río Tumbes en Ecuador, ¿sí? Pero es el mismo río. Y el río Chira. Este río nace en las inmediaciones del nudo de Loja, ahí en la línea ecuatorial, por lo que se alimenta de las aguas y de las lluvias constantemente, sobre todo en verano, por lo que es considerado como el de mayor crecida anual, y el segundo de mayor caudal después del Santa, ¿no? Sus aguas son reservadas en la represa de Poechos, se ha comido ahí Poechos, y San Lorenzo, ¿ya?
Algo importante que decir del Chira, que hoy el Chira está integrado si bien es cierto, tiene desembocadura, está integrada a la cuenca del río Piura, ¿sí? Ya que se ha construido un canal, ¿sí? Un canal que abastece de agua al río Piura, ¿no? El río Piura es un río que no es muy favorecido por las lluvias como el Chira. Entonces ya hay un proyecto que se llama Chira Piura. Entonces ahora la ciudad de Piura no tiene problemas de abastecimiento de agua, ni tampoco el sector agrícola, gracias a este proyecto Chira Piura, ¿ah? En donde se derivan aguas del Chira hacia el río Piura. Bien, otros ríos importantes son el río Chancay en Lambayeque. eh, Tiene 3 brazos. Entonces viene el río por acá, se entiende que entonces tiene un canal principal, ¿sí? Y entonces, perdón, acá, 1, 2 y 3, esta raya está de más. Entonces, se tiene 3 canales. El canal de Taimí, este canal es artificial, ¿sí? Los otros 2 son naturales. Allí se encuentra Tinajones. Luego, uno de los más conocidos del norte, el Jetepeque, porque forma pues el Valle Arrocero. Ahí se ha movido, ¿no? El PPT. Y se encuentra la represa, pues como estamos viendo acá, la gran represa de Gallito Ciego. En esta zona también hay una central hidroeléctrica llamada Central Hidroeléctrica de Gallito Ciego. Y el más caudaloso, el de mayor volumen, el de mayor caudal, ¿sí? Es el Santa, que se alimenta de todos los deshielos de la Cordillera Blanca. Es la segunda cuenca más extensa, forma el Callejón de Huaylas, que es un valle que se encuentra entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, y se encuentra aquí la ciudad de Huaraz, ¿no? También forma en esta Cordillera Negra, acá el famoso Cañón del Pato, ¿no? En la Cordillera Negra. Sus aguas, al ser muy caudalosas, se viene utilizando en varios proyectos. Uno es Chavimochic, Chao Virumocha y Chicama, ¿no? Pampas de la Libertad, Pampas y Valles de la Libertad, y Chinecas, Chimbote, Nepeña y Casma, ¿no? Otro proyecto, pero que se desarrolla en Ancash. Y entramos ya al río Capitalino. Acuérdense que son 3 los ríos capitalinos. En el norte, Chillón, Chillón, y en el sur, Lurín, ¿no? Lurín, Chillón y Lurín, ¿sí? Son los 3 ríos capitalinos. En el centro se encuentra la gran cuenca del río Rímac, la cuenca más grande de la ciudad, y donde se encuentra la mayoría de los distritos de Lima, ¿no? Tiene 2 afluentes, el Santa Eulalia, el Blanco, ¿sí? Pero también se alimenta de numerosas quebradas, ya añádanle que se alimenta también de numerosas quebradas. Sin duda es la cuenca de mayor población. Solo San Juan del Lurigancho tiene más población que Tacna y Moquegua juntas. Eh, para abastecer de agua a más de 11 millones de habitantes, ¿sí? El río Rímac, por sí solo no se abastece, ¿ya? Entonces, se ha construido en el Rímac un trasvase llamado de Marca Pomacocha, ¿sí? Eh, que se derivan las aguas del río Pampa hacia esta cuenca. La cuenca del río Pampas pertenece al Mantaro, ¿sí? Y sin embargo, ahora artificialmente también pertenece a la cuenca del Rímac, ¿sí? Y se ha construido canales donde se derivan aguas de esa cuenca hacia la cuenca, pues, del Rímac para poder abastecer de agua a la ciudad y a la agricultura.
Aquí encontramos una gran represa que estamos viendo, que es la represa de Yuracmayo. Otra característica es la presencia de centrales hidroeléctricas. Moyopampa, Huampaní, acá se ha chancado, ¿no? Huampaní, Huinco es la más grande que se encuentra en el río, en la cuenca del río Santa Eulalia, que es afluente del Rímac, y otras. El río Ica este río nace en Huancavelica y recorre la provincia de Ica, o sea, la capital, ¿no? Pero es de condición arreica. El problema, su condición arreica se debe a la evaporación de sus aguas rápidamente en la zona del desierto, ¿no? Y además es de poco caudal, por lo que también se ha construido igual un trasvase como el de Marca Pomacocha, Choclococha, pero además es un sistema, ¿no? Porque abarca varios canales, no solo uno, ¿ya? De derivación. Y tenemos al río Ocoña, ya entramos a los ríos de Arequipa, ¿no? Este río forma el famoso cañón de Cotahuasi, que es el más profundo del mundo, ubicado en Ninancocha, ¿no? A 3.535 metros. Tiene de profundidad en Arequipa, en esta parte de Ninancocha. Obviamente el cañón, como ven, mis 3.500 acá, no. Estamos hablando solo en este sector, ¿no? Entonces la profundidad del cañón varía, ¿ya? Va variando. Dependiendo de la zona en que se encuentre. Obviamente la parte andina es en su curso alto, ¿no? Donde alcanza esas profundidades debido también a la altitud de las montañas. De ahí tenemos al río Majes, ¿no? Posee la mayor cuenca colectora, ¿ya? La mayor cuenca, acá dice la mayor cuenca colectora. Este, Cuando hablo de la mayor cuenca colectora, estoy hablando en kilómetros cuadrados, ¿sí? No caudal, no agua, sino en kilómetros cuadrados es la más extensa. Forma entonces un cañón, que es el cañón del Colca, ¿sí? Se ha chancado acá el cañón del Colca. Y aquí en su cuenca, pues también se ha construido otra represa, que es la de Condoroma. El río capitalino de Arequipa, ¿no? Es el Chili, también llamado Vítor, ¿sí? Sus aguas son utilizadas para abastecer de agua a la ciudad, por lo que son reguladas en la represa de Aguada Blanca, pero también se usa para abastecer de luz Arequipa, ¿no? Por lo que allí se ha construido la central hidroeléctrica de Charcani Quinto. Luego tenemos al más extenso, ¿sí? Se origina en Puno, de ahí pasa por Moquegua y desemboca en Arequipa, por si acaso, ¿sí? Moquegua y finalmente desemboca en Arequipa. Es el único que recorre 3 departamentos y es el más extenso de la vertiente, así que acuérdense, el más extenso de la vertiente del Pacífico, ¿sí? Tiene una longitud entonces aproximada de 450 kilómetros. En sus, en su curso, ahí está, se ha construido la represa de Pasto Grande, ubicada en la sierra de Moquegua. Y el más austral de todos, ¿ah? Es el río Caplina. Es un río arreico, ojo, ¿ah? Un río es arreico. Solo traslada agua en la parte andina, ¿no? En Tacna se queda todo el agua, ¿sí? Abastece de canales artificiales a toda la ciudad de Tacna, ¿sí? Y ahí es donde entonces ya pues, se seca. ¿Ya? Debido a las condiciones del Caprina, pues se ha construido 2 represas, ¿no? Carumás y Paucarán, ¿no? Para, como ven aquí, para aprovechar la época de crecida.
y no se desperdicie el agua yéndose al mar, ¿no? Porque en la época de estiaje se seca, ¿ya? Muy bien, eso es con relación a la vertiente del Pacífico, ¿sí? ¿Alguna pregunta que deseen hacer sobre la vertiente del Pacífico? ¿Nada? Chicos, chicas, entonces No, pasemos a vertiente del Amazonas. Esta vertiente es una vertiente internacional que abarca 6 países. Sí, acá falta Brasil, no se ha comido Brasil. ¿Ya? Perú, Colombia. A ver, voy a quitarle el modo presentación. Pues que está. Sí. Ah, seguro a la hora que se ha descargado se ha puesto así. Bien. eh, Les decía que abarca 6 países. Venezuela, pedacito, ¿no? Acá ven, pedacito, hay un río tributario. Colombia, Ecuador, bueno, Perú, que está la naciente, Bolivia y Gran Brasil. ¿Por qué no las Guyanas? Se observa, no hay ni un río de la Guyana, salvo esta partecita de un afluente fronterizo, ¿sí? Con Brasil, pero no hay ni Guyana, ni Surinam, ni la Guayana Francesa. Tienen ríos que ingresen al Amazonas directa o indirectamente, ¿ya? Sin embargo, debo señalar, pero yo he visto 8 países, sí, cuando hablemos de bosques, cuando hablemos de bosque amazónico, sí. Cuando hablemos, ¿por qué? Porque el bosque se extiende hasta estos territorios. Por lo que, entonces, sí, sí, ahí se incluye, pues, a Surinam y Guyana, ¿ya? Aclarando. Entonces, solo abarca 6 países. Es una gran vertiente y cuenca a la vez, ¿ya? Porque el que desemboca es el río, ¿sí? En una delta. En el medio de ellos se ha formado una isla fluvial, de origen fluvial, que es la isla del Marajó, ¿no? Entonces desemboca en una gran delta. eh, los ríos de esta gran vertiente y en territorio peruano, sí, en territorio peruano, porque las características que voy a decir son en territorio peruano, son estas. Origen glacio niveo pluvial lacustre, nacientes más importantes, no son las únicas, son el nudo de Pasco y nudo de Vilcanota, exorreica, cauce rocoso arriba en la sierra y arenoso en la selva, son de gran extensión, de gran recorrido, son andino-amazónicos, nacen en la cordillera y luego se extienden hacia la llanura. El régimen es regular porque siempre están llevando abundante caudal, ¿sí? El caudal es abundante y si bien es cierto, los ríos tienen este estiaje y crecida, pues entre estiaje, que es este de acá, y crecida, no hay mucha diferencia. Por eso se habla de un régimen que regular, ¿sí? Bien, son torrentosos en su curso alto, donde hay centrales hidroeléctricas también, pero son navegables ya en su curso medio e inferior. Todos sabemos que los ríos amazónicos son importantes vías de comunicación, ¿no? En la selva peruana, sobre todo en la selva baja. Necesitamos que se construya un gran puente, ¿no? Que nos permita ingresar, por ejemplo, a, a Iquitos. Es el colmo que para llegar a Iquitos desde Lima no haya carretera, ¿no? No hay ningún puente que cruce el Amazonas, ¿no? En otros países se han construido encima de mares todavía.
como el Bósforo, en el canal del Bósforo en Turquía. Tremendo puente. Bien, esta vertiente geográfica del Amazonas, sí, tiene 84 cuencas, ¿no? Pero estas 84 están agrupadas en 6 grandes cuencas, macrocuencas o 6 unidades hidrográficas, ¿sí? Eh, Representa el 97,8% de las aguas nacionales y el 74,5% del territorio nacional. ¿Cuáles son esas 6 unidades hidrográficas? Comencemos por las más lejanas. Tenemos a la de Madre de Dios, que la compartimos con Brasil y con Bolivia, ¿no? Esta es considerada como una de las de mayores biodiversidad del Perú, ¿correcto? Y tiene importantes ríos como el Tambopata, el Inambari, el Jeat, etc. Luego está la cuenca del río Purús, que todas terminan por desembocar en el Amazonas, en territorio brasileño, ¿sí? En Perú tiene poca extensión, pero mucha presencia en Brasil. Igual la del Yurúa, ¿no? La del Yurúa, las nacientes, ojos son pluviales de estos ríos y nacen en territorio peruano. El origen es pluvial, ¿sí? Y finalmente también desemboca en el Amazonas, ¿no? Estas son las 3 más pequeñas. Las grandes, pues tenemos la que es 100% peruana. No lo compartimos con nadie. La unidad hidrográfica del Ucayali. Acá al interior de esta gran unidad se encuentra el Apurima, el Mantaro, el Tambo, el Urubamba, el Ene, el Perené y todos los demás tributarios, ¿correcto? Y luego, y recordemos que el Ucayali es dentro del territorio peruano el de mayor recorrido, ¿no? Sí, acá. Luego tenemos la cuenca del río Marañón, ¿no? Esta cuenca del Marañón es una cuenca binacional porque la compartimos con Ecuador, ¿no? En la margen izquierda hay ríos como el Cenepa, Santiago, Morona, Pastaza, Tigre. Son 5 en realidad, ¿sí? Y por la margen derecha, perdón, está este río que es el Guayaga. Por lo tanto, es una cuenca binacional. Y tenemos pues la intercuenca del Amazonas, ¿no? Esta intercuenca con rosado está representado por el río Yac, cuya denominación es Amazonas, ¿no? Esta denominación, si bien es cierto su origen está por acá, esta denominación parte de este punto llamado acá en las orillas de Nauta, donde se une el Marañón con el Ucayali, ¿no? A partir de aquí ya se le conoce con el nombre de intercuenca, ¿sí? Recibiendo aguas del Nanay, del Napo, del Putumayo, pero el Putumayo desemboca en Brasil por la margen izquierda y por la margen derecha el Yabari, ¿sí? El Yabari. Obviamente son mucho más tributarios, pero esos tributarios se encuentran en territorio brasileño. Y veamos un ratito acá, ¿ven? Acá está el Putumayo, miren, el Napo, el Tigre, ¿sí? Y por acá, miren, el Yabari, ¿sí? El Yabari. Pero el Putumayo desemboca en territorio brasileño. Y acá, miren, Yapurá, Negro y así. Por acá abajo, ¿y se acuerdan? Yo les decía el Yurúa, miren, el Yurúa, el Purus, el Madeira. Madeira, ¿cuál es? El Madre de Dios.
que recibe el nombre de Madeira, ya en territorio brasileño, ¿sí? Entonces, miren, hay afluentes directos del Amazonas, como el Yurúa, el Purus y el Madre de Dios, son afluentes directos hacia el Amazonas, pero desembocan en territorio brasileño, ¿ya? Por si acaso, vayan a preguntarles. Bien, yo he marcado pues al río Amazonas, a ver un ratito, voy a retroceder un ratito, ay caracho, un ratito, quiero hacer algo porque, a ver, quiero pasarlo acá en chiquito para que nos demos cuenta, ¿ya? Ya, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? A ver, ahí, ¿sí? Entonces, ¿dónde nace el río Amazonas? El río Amazonas dice que nace aquí, en una quebrada, ¿sí? ¿Dónde está esta quebrada? Está por acá, ¿sí? Por acá. Incluso más abajo, creo yo. Sí, no, está bien. Ya, esta corriente va así, va así, va así, va así, ya está. Entonces, la naciente está en la quebrada de Apacheta. Nevado de Quehuiza, ¿sí? Entonces nace en las faldas de un nevado del Perú, ¿sí? Acá existe una quebrada y en esta quebrada nace una primera corriente de agua. Esa quebrada es la quebrada de Apacheta. Este río va recibiendo varios nombres: Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote, ¿no? Los locales siempre van poniendo el nombre hasta unirse con otro río. En su ratito, ya. Entonces vemos aquí que se une con el río, entonces, que viene de esta parte, que viene a ser el río Rímac, ¿no? A partir de aquí ya se le llama río Rímac, ¿sí? Río Rímac. Entonces, a partir del Rímac, ya comienza, sigue su curso, ¿sí? Pero antes de llamarse Amazonas, este río, el río Amazonas, recibe varios nombres, ¿no? El Apurímac se une con el Mantaro y forman el río N. El N recibe las aguas del Perené y forma el Tambo. El Tambo recibe las aguas, supongamos, del Urubamba, y forman ya el Ucayali, ¿sí? Entonces, hay varias confluencias y el río va recibiendo varios nombres. Después de Monigote, recibe el nombre de ¿qué? De Apurímac. Después de Apurímac recibe el nombre de N. De ahí se llama Tambo. De ahí se llama Ucayali, ¿no? A partir de estas confluencias que acabo de mencionar. Y finalmente, a partir de la última confluencia del Ucayali con el Marañón, ya recibe el nombre de Amazonas, ¿sí? Entonces, entonces con esto ya estamos seguros dónde se inicia, ¿no? El Amazonas. El Amazonas, entonces, a partir de esa consideración, ¿sí? Entonces, un ratito, no, no está, creo, a ver, no está, ya, pensé que lo habían puesto. A partir de esa consideración, entonces el río Amazonas es el río más extenso del planeta, ¿sí? Con más de 6.000 kilómetros de extensión, superando al Nilo, ¿no? Y además hay algo importante que señalar,
que las aguas del, a ver, ratito, las aguas del río Amazonas se dejan sentir 100 kilómetros mar adentro, ¿sí? Es tan caudaloso que aquí hay peces de agua dulce, ¿ya? Y sus aguas y su influencia se deja sentir 100 kilómetros mar adentro. Entonces, y solo hay peces de agua dulce en esta zona. Imagínense, ¿ya? Bien. Y pasemos ya a la última vertiente, que es la vertiente de Titicaca, ¿no? Esta vertiente solo representa apenas el 0,56%, pero es una vertiente muy importante porque esto sería pues un lugar como la Antártida, helados, ¿no? Con temperaturas bajo cero, sin la presencia del lago y sus ríos que producen un fenómeno que se llama radiación nocturna, elevando la temperatura de las noches, ¿no? Si bien es cierto, hay heladas, y en época de heladas puede bajar considerablemente, pues son ocasionales, ¿no? Y entonces el lago y sus ríos han permitido la habitabilidad de la zona de la altiplanicie peruano-boliviana, ¿ya? Los ríos son de origen glacial y pluvial. Las dos nacientes son la cordillera de Carabaya y la cordillera volcánica. Es una cuenca cerrada, es una olla, ¿sí? Por lo que es endorreica, ¿no? Sus ríos son de cauce rocoso, corto recorrido, 100% andinos, de régimen irregular, poco caudal, torrentoso. Si ustedes ven estas descripciones, nos vamos a dar cuenta que son muy similares a las del vertiente del Pacífico, ¿no? Bien, ¿cuáles son los ríos más importantes? Tenemos al Ramis, que nace en el Nevado de Ananea, y es la cuenca, ojo, más extensa de la vertiente de Titicaca, ¿sí? Tenemos la de Coata, muy importante porque abastece de agua y luz a la ciudad de Juliaca. La cuenca del Ilave, ¿sí? Que es la cuenca más ramificada, pero de menor pluviosidad, ¿no? De menor cantidad de agua. Es una cuenca que en ocasiones el río Ilave se puede secar en su desembocadura, ¿sí? Luego está el río Huancané, que nace en las inmediaciones también de la cordillera, ¿sí? De Carabaya. Desemboca muy cerca al Ramis. El Suche es importante, ¿no? El Suche nace en esta laguna, pero se observan, marca límites con Bolivia. Abandona territorio peruano y desemboca en el lago en la parte boliviana. Y luego tenemos el desaguadero. Nace aquí, en el sector sur del lago Titicaca. Este sector sur se conoce con el nombre local de Laguna de Huiña y Marca, por si acaso, ¿no? La Laguna de Huiña y Marca, pasando el istmo de Tiquina, ¿no? Laguna de Huiña y Marca. En el extremo sur, entonces, del lago, conocido como Laguna de Huiña y Marca, nace el desaguadero, el cual además marca límites con Bolivia, ¿no? Luego abandona territorio peruano para irse a un lago llamado Popo, ¿sí? Popo. Muy bien, eso es todo con referente entonces a los ríos. ¿Alguna pregunta? Vamos a contestar. Voy a subir agua, estoy malísima de la garganta, chicos. Vayan resolviendo. Me duele la gargantita un ratito, voy a traer agua, ¿ya? Vayan resolviendo entonces las preguntas del ejercicio número 1.
Muy bien, a ver, la C. Ujú, a ver, ¿cómo me duele la garganta? Presenta el mayor volumen de agua en la vertiente y forma el cañón del Pato, el Santa, ¿no? Tiene como afluente el río Santa Eulalia, el Rímac. Es denominado Puyango Tumbes, ¿no? Entonces, la C. Muy bien, muy bien. A ver, ¿hay otra más de ríos? Sí, vamos, que hay otra más de ríos. Sofía vuelve a revisar porque tiene que, sí hay clave. A ver, la B, vamos a ver, ¿ya? Tengo que Ivana me dice la E, Sofía me dice la B. A ver qué dice el resto. Uno más, dos más, a ver. Ok. Y ahora tengo la C. A ver, ya, vamos. ¿Será E, será B o será C? Es sobre el Amazonas, ¿no? Entonces, tiene ríos de un caudal muy regular durante el año y concentra recursos. Ahí creo que todas, entonces, coincidimos o no que tiene ríos de un caudal muy regular, ¿sí? Durante el año, pero y concentran recursos.
En los meses de verano se intensifica la condición arreica. Falso. Presenta ríos torrentosos y erosivos en su sector superior, en el curso superior, en el sector superior, donde forman pongos. La parte acuérdense que la parte superior de los ríos amazónicos es la sierra, arriba, todos nacen en los Andes, ¿ya? Todos nacen en los Andes. Por lo tanto, esta de aquí es verdadera, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta es verdadera, esta es verdadera, y se observan cañones, sí, pero valles transversales, efluentes, sí. Ya. Entonces, ¿cuál era? Era la E, ¿ya? Verdadero, falso. Sí, muy bien. Ahora sí vamos, entonces, sí, yo estaba en duda por lo que decía muy irregular, la palabra muy, bueno, en realidad no existe, o es regular o es irregular, ¿ya? Lo que aquí el profesor le ha querido poner muy irregular. Bien, acá estábamos. Acá, entramos ya al mar peruano, ¿sí? Bien, el mar peruano. ¿Alguna vez han tragado agua salada del mar? ¿Los ha revolcado? La temperatura del agua, Dios santo, ¿no? O sea, yo cuando voy a la playa, aquí en Lima, siempre me voy al sur, y las del sur son bien heladas también, ¿no? O sea, Santa María, San Bartolo, o sea, Asia, Zarapampa. Entonces, son súper heladas, ¿no? Eh, pero igual me meto, pues, ¿no? Pero a veces lo pienso, pongo el pie, digo, ya más tardecito que bueno. Y en alguna oportunidad también, pues, sobre todo en Zarapampa, donde las olas son muy bravas, ahí, en Asia, en alguna oportunidad me ha revolcado, ¿no? He tragado agua, pues, ¿no? Y salada, pues el agua es saladísima, ¿no? Saladísima. Por lo general las aguas son saladas, las aguas cálidas tienden a tener mucha salinidad, pero el mar peruano, a pesar de ser frío, tiene mucha salinidad. Después vamos a ver por qué, ¿ya? Bien, el mar peruano, pues se habla del mar peruano, aquella parte, ¿sí? ¿Me hablaba? No, no. Aquella parte, pues, del mar, del Océano Pacífico que baña nuestras costas, pues, hasta las 200 millas, ¿no? Con un litoral de 3.080 kilómetros y un ancho de un área de 626.240 kilómetros cuadrados. En, en nuestro mar se distinguen dos áreas bien marcadas, el área tropical de nuestro mar, ¿sí? No, pero exagera. Es acá, ahí, ¿no? Es cortísima, ¿sí? Es el área tropical de nuestro mar y la más extensa, pues la parte fría, ¿no? Que es la parte central y sur del Perú, que tiene un mar frío, ¿sí? Entonces tenemos desde el límite con Ecuador hasta la península de Illescas, el mar tropical, y luego el mar frío, que es este de aquí, que es la zona central y sur, ¿sí? Por lo que las características son muy variadas, ¿no? En la zona norte, la temperatura promedio es de 20-22, ¿no? Y eso influye mucho además en el clima, vamos a ver luego, ¿no? Entonces, en julio, por ejemplo, tengo programado para irme a Punta Sal, Fiestas Patrias, buscando sol, buscando playa, ¿no? Porque ahí siempre pues hay altas temperaturas todo el año, ¿no? En la zona central, sin embargo, donde nosotros nos encontramos, la temperatura promedio es de 17 a 19, pero en invierno, obviamente, es menor, ¿sí? Y en el sur, el promedio ya es peor, es de 13 a 14, ¿no? Sin embargo, debo de señalar que en estas zonas que están así marcadas, ¿no? Son las zonas llamadas de afloramiento, ¿no? Y por acá hay afloramiento, acá debería estar marcado.
la zona de afloramiento. Y en la zona de afloramiento las temperaturas pueden estar en la zona central incluso a 13 grados, ¿no? Debido al afloramiento de aguas frías profundas. ¿Ya? Los colores, verdoso. Usted dirá, ay, cómo nuestro mar no tiene el color del Caribe, ¿no? Pues si uno va a Paracas, sí, va a Paracas, la arena es un poco más clara y ahí se puede ver el verde coral que tiene el mar peruano. En realidad las aguas del mar peruano son hermosas. Cuando las olas se levantan y un día de sol se ve claramente el color de las aguas. Y cuando avanzas vas avanzando a Ballestas, las Islas Ballestas, parece que hubiera focos abajo de la luz, porque la luz choca con el zócalo y se refleja y pareciera que hubiera pues abajo pues reflectores, ¿ya? Y se ve el mar hermoso, del mar peruano, ¿no? Claro que desde aquí, desde estas playas contaminadas de Lima, se ve negra en vez de verde, ¿no? Y en el norte es azulado, ¿no? Un azul plomizo por las radiaciones, ¿no? Azules, ¿sí? La diferencia con el Caribe es el color de la arena, ¿ya? Por eso es que se ven más claras, no tanto el color del mar, ¿sí? La salinidad es alta, como les dije, debido a un promedio de 32, varía de 32, 35. En todo el Perú, tanto en la zona norte como en la zona hasta la zona sur, la salinidad es alta, siendo más alta en las zonas de afloramiento, ¿ya? Que varían de 33 a 35. Una de las características de nuestro mar peruano es la presencia de sistemas de corriente. Nosotros tenemos grandes sistemas de corriente, alrededor de 15 corrientes, entre profundas, subsuperficiales y superficiales, además de las de afloramiento, ¿sí? Nosotros solo estudiamos las superficiales, que son dos, la corriente oceánica y la corriente costera, perdón, la corriente peruana o corriente de Humboldt dividida en dos, costera y oceánica, y la corriente del Niño. La corriente peruana se presenta como dos corrientes gran parte del año. La corriente costera, menos profunda, pero más fría debido al fenómeno de afloramiento, y la corriente oceánica, más profunda, con 700 metros de profundidad, pero menos fría que la corriente costera. ¿No? Pero ¿cómo? Si es menos profunda, sí, pero es por el fenómeno de afloramiento, ¿ya? Está expuesta al fenómeno de afloramiento por lo que representa eh, menos temperatura que la oceánica. En los meses entre julio y octubre, que estamos hablando de el invierno y hasta la primavera, ambos flujos se juntan, ¿sí? Ambos flujos se juntan. Y entonces es pues un monstruo, ¿no? Yo le voy a hacer una pausa ahorita. Quiero mostrarles algo rapidito. Eh, Ahí le faltó la D, no importa, quiero mostrarles. A ver, acá nos sale. Monitoreo le he puesto. A mapa le voy a poner, a ver si sale en IMARPE. No, voy a tener que entrar a IMARPE. Ajá, ya, acá. Pero estas son en época del fenómeno del Niño. Acá hay un monitoreo, ya, pero yo lo que quiero mostrar es corriente de Humboldt y Marpe, pero en épocas de fenómeno de la Niña, ¿no? Donde se ve todo morado. Acá, sí, no, lamentablemente tengo monitoreo de la ni, de la, a ver, en el periodo de la niña. Voy a poner. No, periodo del niño, no más me sale, que se calienta todo el mar peruano. Lo que pasa es que aquí ustedes ven,
la corriente del Niño, la corriente peruana desaparece y la corriente del Niño aparece, que es esta de aquí, ¿ya? Y se intensifica. Acá también vemos la corriente del Niño. Entonces todo se calienta, ¿ya? Ah, acá sí hay, por ejemplo, temperatura superficial del mar, ¿no? Cuando la corriente peruana agarra fuerza, se convierte así en este color, pero hay una que Marpe tiene que son mejores que estas, entonces donde la corriente de Humboldt, a ver, mes de julio, vamos a ponerle a ver si sale. ¿Mm? Acá, ya, acá. Mire, ahí está, ¿sí? Entonces ustedes ven este color morado, miren, temperaturas de cuánto, temperaturas de 18, 17 grados, ¿sí? Entonces la corriente oceánica, como yo les decía, está bajo la influencia de el fenómeno de afloramiento y por eso es que estas zonas de aquí registran la corriente costera, perdón, registra menos temperatura. Esto con verde es la corriente oceánica. La corriente oceánica registra más temperatura, se observa, ¿sí? Eh, entonces la corriente de Humboldt, pero hay un mapas en donde todo se ve morado, o sea, cuando la corriente, las dos se juntan y la temperatura baja, ¿sí? Enormemente, ¿sí? Y eso es en los meses de julio, acá, ajá, miren, ahí está, miren, ¿no? Entonces, la temperatura más baja, miren acá, este color es 16, ¿no? Y esto es, miren, solamente en Ancash, en Ancash, ¿sí? Ustedes si desean ver, entren a IMARPE y van a encontrar este mapeo de la corriente de Humboldt, ¿no? Miren acá. Esta corriente, cuando cobra fuerza, enfría todo. Esto es en periodo de la niña, mira. En el periodo de la niña todo se enfría. En cambio, en época del niño se comienza a calentar todo. Miren, se eleva la temperatura y desaparecen los colores morados. 2021, miren. El mar peruano en marzo. Entonces aquí el mar prepara monitoreando, ¿no? El mar peruano, ¿no? Para que entiendan la presencia de estas corrientes, ¿no? Esta corriente del Niño, la otra corriente, como hemos visto, el mapa se aclara con amarillo porque esta es cálida. Y en épocas de fenómeno del Niño comienza a bajar y todo lo calienta, ¿sí? Todo el mar se calienta y entonces producen intensas lluvias, ¿no? En épocas normales solo llega hasta acá, pero en épocas de fenómeno del Niño la corriente baja. Incluso puede llegar hasta Chile en épocas de fenómeno del Niño muy grandes, ¿no? Esta corriente del Niño, su nombre oficial no es corriente del Niño, ojo, sino es corriente, ojo, pónganle ahí, contraecuatorial, contraecuatorial, contraecuatorial. Listo, seguimos. Les decía que hemos visto las zonas de afloramiento en el mapa, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de afloramiento? Es el ascenso de aguas profundas, ricas en sales, hacia la superficie. Los lugares más, digamos, óptimos para este desarrollo del afloramiento son las bahías. Entonces, por eso es que tenemos nuestras ensenadas y bahías muy frías, ¿no? Como Pucusana, Napo, San Bartolo, Santa María, les decía, Embajadores, son playas, La Punta, Ancón, Las, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el fenómeno de afloramiento. Este fenómeno de afloramiento que incrementa de nutrientes el mar peruano es uno de los factores decisivos para la abundancia de biomasa, ¿no? ¿Por qué se produce el afloramiento? La causa del afloramiento está en los vientos, ¿sí? En los vientos que son los llamados vientos alisios, pero también la convergencia de muchas corrientes horizontales, ¿no? Entonces, la presencia de corrientes
de vientos y la amplitud del zócalo continental favorecen, digamos, este fenómeno de afloramiento que enfría el mar, pero lo enriquece y lo hace pues único, ¿no? Porque el mar peruano es el mar tropical más frío del mundo, ¿no? Porque es un mar tropical por su ubicación en zona tórrida, ¿correcto? Este afloramiento se da aproximadamente en 1500 kilómetros del litoral, ¿sí? Y 60 kilómetros de ancho. La zona de afloramiento principales, pues hemos visto en Paita, en Pimentel, que son las bahías, ¿no? Guarmey, Chimbote, que son Ancash, Supe, que es ya Lima, ¿no? Pisco, San Juan, bueno, todas las bahías, ¿eh? Todas las bahías, Ensenada, la bahía de Ancón, esa es una zona de afloramiento importante, la bahía del Callao también, ya, zona importante de afloramiento, por lo que son zonas también muy ricas pesqueras. Muy bien, y para ir terminando ya geografía, los glaciares. Nosotros hemos mencionado que la naciente de los ríos del Perú están en la cordillera, en toda la cordillera de los Andes, ¿no? Y que son los nevados, los glaciares de origen glacial, nival, pluvial, lacustre, ¿no? Entonces, son justamente los glaciares y nevados del Perú las fuentes de agua de nuestras cuencas hidrográficas. El Perú tiene 3044 glaciares que almacenan, dice, 56,15 kilómetros cúbicos de agua, ¿sí? Eh, y los encontramos a partir de los 5000 metros sobre el nivel del mar. Actualmente estos glaciares tienen más o menos un espesor de 14 a 22 metros. Como repito, almacenan agua y son fuente entonces de origen de muchos ríos, sus deshielos. Las tres cordilleras más importantes que albergan la mayor parte de estos glaciares son la Cordillera Blanca, ¿sí? La Cordillera Blanca, ¿sí? En donde alberga el 75% de los glaciares, ¿sí? Luego está la Cordillera de Vilcanota en el Cusco, la Blanca en Ancash, la Vilcanota en el Cusco, que alberga el 43%, ¿sí? Y tenemos, acá sí se ve, la de Ampato, la cordillera de Vilcanota el 24%, estoy haciendo los cálculos mal. La Cordillera Blanca, la Cordillera de Vilcanota y la Cordillera de Ampato, ¿no? Los porcentajes sí me he equivocado, ¿ya? La Cordillera Blanca con el 43%, la de Vilcanota con el 24% y la Cordillera de Ampato en Arequipa con el 8%. Son las tres cordilleras que albergan el mayor número de glaciares. Sin embargo, debe decir que hay una amenaza, que es el cambio climático, ¿no? Que viene amenazando. Ya para el 2021, 2023, 2024, que ya estamos en 2025, la Autoridad Nacional del Agua estimaba que algunos nevados desaparecerían, ¿no? Lo cierto es que estos nevados están muriendo, sí, están muriendo, ¿no? Y solamente ya tienen muy poca cobertura de glaciar, ¿no? Los glaciares de ustedes van a ver nevados, pero glaciares ya, digamos, el espesor de estos glaciares ha ido ya, que hay en estas cordilleras, han ido disminuyendo y ya casi están, pues, como repito, muriendo, ¿ya? Es muy lamentable. Y también se proyecta, por ejemplo, que los glaciares de la cordillera de Vilcanota, que alberga el 24%, en el 2034 también sí estén extinguiéndose los glaciares de esta cordillera, ¿no? De la raya también, ¿sí? Entonces, como repito, es muy, muy preocupante. La única que no tiene, no está amenazada es la Cordillera Blanca, por ser muy alta, ¿sí? Muy bien. Y pasemos a manejo de cuencas.
Las cuencas hidrográficas son áreas en kilómetro cuadrado. Imaginémonos que esta es la cuenca del Rímac, ¿sí? En donde se encuentra la ciudad de Lima con todos sus distritos. Las cuencas son fuentes de recursos, principalmente agua, suelo, bosques, ¿sí? Y diversas variedades de flora y fauna, ¿no? Que alberga el bosque. Sin embargo, el hombre ha venido depredando los recursos naturales y haciendo uso de ellos de forma no solamente desordenada, sino depredatoria, poniendo y desarrollando actividades que, digamos, han generado una serie de problemas en estas cuencas. Uno de los grandes problemas de la cuenca del Rímac, por ejemplo, es la contaminación de sus aguas. El Rímac recibe relaves acá arriba y recibe aguas hervidas en todo su trayecto, ¿sí? Entonces, uno de los grandes problemas es la contaminación, pero también es la desertificación, porque los pocos bosques que alberga la cuenca relictos en la región andina son depredados para usarlo como combustible y los pocos pastos que hay aquí son utilizados para la ganadería. Entonces, lamentablemente, la cuenca hidrográfica del Rímac y así muchas otras cuencas se han venido deteriorando. Es de ahí, debido al deterioro de las cuencas y la puesta en riesgo de sus recursos, es que surge el concepto de manejo de cuenca como una forma de administración. Y hemos visto que ya todo está mapeado. El manejo de cuenca implica acciones, ¿sí? Acá dice implica, se ha comido la palabra, implica acciones. Planificar el desarrollo de la cuenca, tomar medidas para conservar o restituir la cobertura vegetal y evitar la contaminación de las aguas. Todo con la finalidad de que de lograr el uso racional y sostenible de los recursos. Algunas acciones concretas de manejo de cuenca son el manejo de posturas altoandina, controlar el pastoreo, controlar la quema de pajonales, reforestar, mantener vegetaciones a las orillas del río para evitar que éste inunde rápidamente las áreas conexas, ¿no? Manejar suelos de ladera, construir sistemas de andenes para evitar la erosión, ¿sí? Y agricultura en surcos, como pueden ver, ¿no? Son algunas propuestas que se plantean dentro de lo que es el manejo de cuencas. Acuérdense que este concepto para el examen está relacionado con el uso racional de los recursos que contiene la cuenca y dar solución a los problemas que la afectan debido a las actividades humanas. Otro gran problema de las cuencas es que estas han sido habitadas de forma desordenada por el hombre. El hombre ocupa las quebradas, ocupa la ribera de los ríos, ocupa sus laderas, ¿no? Colocándose el propio hombre en riesgo. Entonces, son muchos, además, los fenómenos naturales que puedan ocurrir al interior de una cuenca. Cuando llueve mucho, puede producirse huaicos o deslizamiento o el río desbordarse. También puede ocurrir grandes sismos, ¿no? Eh, los cuales incluso pueden ser muy destructivos. Entonces, inundaciones, huaicos, sequías, sismos, siempre pueden ocurrir al interior de una cuenca. Entonces surge el concepto de gestión de riesgos, ¿no? Que ya está destinado no a los recursos, sino al ser humano que la habita, ¿no? Para reducir los niveles de riesgo en los cuales se encuentran las personas, ¿no? Que se encuentran las personas que viven al interior de la cuenca como la del río Rímac. Algunas acciones para mitigar el desastre de la cuenca es ordenar, ¿no? La cuenca, definir las zonas que son habitables y no habitables, reubicar las viviendas. Esto es lo ideal, pero ya sabemos que los pobladores no quieren salir, no tienen años, 50 años, 40 años en las quebradas, en la ribera del río, ¿no? Entonces, queda hacer medidas correctivas, que ya lo vamos a ver en gestión de riesgos más a fondo, como estabilizar laderas, construir presas reguladoras, limpiar y decolmatar los ríos, construir geomallas, ¿no? En la zona de las quebradas, ¿no? Todo con la finalidad de reducir
los riesgos asociados a el ser humano, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí hemos terminado lo que es geografía. eh, es bastante denso, por eso he estado un poquito avanzando rápido, ¿ya? Y desarrollamos, no, ya regiones hidrográficas, no, la del mar peruano y pasamos a cívica. Muy bien, entonces vamos a ver si es la B, vamos a dar las claves, ahí está, era correcto, ¿no? Tenemos que, era la letra B, ¿ya? Muy bien, a ver, copiamos para pasar a cívica, nos queda poco tiempo, pero es muy denso, ¿no? Hoy día, qué bárbaro. Si hoy día tengo que hablar más y mi gargantita ya no da. Necesito un pisco, ¿no, chicos? Tan lentito para mi garganta. Listo. Uy, ¿qué pasó? Ya dejar de compartir. A ver, ya está. ¡Ay, qué tema, qué tema! Veamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, carambas. Ya, me dejaba. Daba clic, clic, ya está. Muy bien, vamos entonces ahora a continuar. Y tenemos pues los problemas de convivencia en el Perú, la convivencia democrática sustentada en una cultura de paz. ¿Sí? Bien, ¿qué es convivir democráticamente? Todos sabemos que la convivencia se da con otras personas, pero cuando se le añade la palabra democracia, significa vivir con el que piensa distinto, con el que tiene otra religión, otra cultura,
¿sí? Otro idioma, ¿sí? Vivir en armonía, en diferencias y ser tolerantes, ¿no? En un mundo tan diverso como es, pues, no solamente el Perú, sino todo el mundo en general, ¿no? La que habla, pues, conoce muy, ha tenido contacto con otras culturas, ¿no? Como el mundo árabe, por ejemplo, ¿no? En donde ya saben ustedes que son mucho más conservadores con respecto a las mujeres, ¿no? Eh, y respetar, pues, ¿no? Si bien es cierto, no estoy de acuerdo para nada, pues tengo que respetar y ser tolerante, ¿no? Si voy a estar, digamos, un tiempo viviendo, digamos, ahí en Egipto, por ejemplo, que he estado, ¿no? Entonces, eh, mm, tiene una sociedad tan conservadora en donde obviamente las mujeres, pues, ya ustedes saben, tienen que usar manga larga, pantalones largos, ¿no? Ni siquiera el brazo se les puede ver, apenas el rostro, ¿no? Etcétera. La convivencia democrática, para que tenga éxito, es necesario entonces dos cosas. Una, respetar los derechos de los demás y segundo, respetar las normas, ¿sí? Que son pautas pues, de comportamiento que van a regular nuestra vida, ¿sí? Nuestro quehacer dentro de la sociedad. Estos tipos de normas pues, son las morales, que son aquellas que vienen de nuestra conciencia, de esa distinción y capacidad que nosotros tenemos entre el bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces viene de la moral, ¿no? De la ética. Las normas sociales que vienen de las costumbres de la sociedad, como saludar, como ceder el asiento, por ejemplo, los adultos, ¿sí? No hacerse el loco ni el dormido, ¿sí? Ser cordial, ser respetuoso, etcétera. Y las normas jurídicas, ¿no? Que están reguladas en la ley, en los códigos civil y código penal. Eh, de acuerdo a la ONU, para una convivencia democrática es necesario promover una cultura de paz, ¿sí? Para una convivencia democrática es importante que los países promuevan una cultura de paz. Eso quiere decir que seamos una sociedad en la cual se respeta la vida y se practica la no violencia, básicamente, ¿no? Se respeta la vida y se practica la no violencia. Para alcanzar una cultura de paz es necesario que en el Perú eh, aprendamos a vivir en democracia, ¿sí? Y se respeten los derechos humanos. Se erradique todo tipo de discriminación y estamos lejos de eso, ¿no? Se solucionen las controversias en diálogo. También estamos lejos. Miren, San Marcos, usted sabe muy bien que hay un problema, ¿no? En donde se ha roto el diálogo y entonces hay medidas de fuerza, ¿no? Erradicar la pobreza. Todavía tenemos niveles de pobreza y tenemos muchas desigualdades en el Perú. Entonces, ¿cómo alcanzar una cultura de paz todavía con problemas que nos afectan? Promover el desarrollo económico, que no es lo mismo que crecimiento económico, ¿no? Donde entonces el desarrollo económico tiene que ser pues sostenible, ¿sí? Mientras que haya discriminación, corrupción y delincuencia en el Perú, pues todavía no podemos alcanzar una cultura de paz, ¿no? Eso no quiere decir que cada día, pues, luchemos por alcanzarla, ¿no? Estos tres grandes problemas que nos afectan, ¿sí? Van minando la democracia, pues, lamentablemente en el Perú. La discriminación es uno de ellos. Si analizamos este anuncio, ¿sí? Y lo pueden comentar también en el chat, nos vamos a dar cuenta que hay rasgo de discriminación. Dice, importante empresa convoca recepcionista de muy buena presencia. ¿Qué cosa es muy buena presencia? Con facilidad de palabra. Puede ser un requisito necesario, correcto. Pero dice, con experiencia en ventas de 18 a 23 años. Aquí ya está discriminando. Tez clara, ya olvídense.
estatura y residir en Lima Centro. ¿Sí? Es como anuncios que yo veo que dice, se necesita mozo, ¿sí? Se necesita mozo para el restaurante, no extranjeros, ¿sí o no? Hemos visto varios letreros que dicen no extranjeros, ¿no? Entonces, es una clara discriminación, ¿sí? Eh, ¿Y qué es discriminación entonces? Se entiende por discriminación al trato diferenciado o desigual o sin justificación que se ejerce a una persona o grupo. Según la Defensoría del Pueblo, el acto discriminatorio se consolida cuando digamos, se dan estas tres condiciones, ¿no? Si yo insulto a alguna persona oye, negro, no es discriminación, es insulto, correcto. Pero yo, si a esa persona de raza negra lo trato de forma diferenciada y justificada, ¿sí? No, usted no pasa, ¿sí? Y que ese trato diferenciado se base en motivo prohibido, o sea, no lo dejo ingresar por ser negro, ¿sí? Y que se produzca la anulación o menoscabo en el goce de sus derechos. ¿Por qué? Porque él quiere ingresar a este cinema, supongamos, y quiere ver la película. Entonces yo lo estoy privando, ¿correcto?, de ver la película. Entonces, en actos tan simples podemos estar provocando y llegando, alcanzando un acto discriminatorio, ¿sí? Si yo quiero ir a un restaurante, ¿ya? Y te miran de pies a cabeza y dicen, no, no hay, te dicen, no, no hay sitio. O sea, no te dicen que no puedes entrar, pero si tú ves un montón de mesas vacías, ¿cómo te pueden decir que no hay sitio? Correcto. Entonces, de repente, porque no eres blanco, no estás con, digamos, con cadenas de oro, ¿sí? Entonces, zapatos de marca o carteras de marca no te dejan entrar, ¿entiendes? Entonces, ahí ya se está produciendo un acto discriminatorio. Uno de los grandes problemas para combatir la discriminación en el Perú es que muchas personas no denuncian ser víctimas de maltrato por vergüenza, negación, o lo que es peor aún, normalización de ellas, ¿no? O desconocimiento. Lamentablemente la discriminación está tan arraigada en nuestra sociedad que en algunos casos pues se ha, ¿cómo se llama? Se ha naturalizado, ¿sí? ¿Cuáles son los principales tipos de discriminación social? Es decir, clasista, no por pertenecer a otro grupo. Étnico, desvalorización de la cultura, ¿sí? O de un grupo social. Laboral, el trato de inferioridad o maltrato por motivos ajenos, ¿no? Esto está dentro de sus funciones. Oye, tú, sírveme café, ¿no? Entonces, los maltratas, ¿no? Entonces, y simplemente, ajeno a su función, ¿no? Lo tratas de forma diferenciada, ¿no? Por último, lo ignoras y ni siquiera saludas, ¿no? Religioso, el que ejercen las personas o grupos contra creencias distintas, ¿no? Oye, no, a ella no le pase la voz a ese evangelista, ¿no? Que no, después está con su rezo, hablando de su Dios, y lo excluyen, y eso ocurre mucho en las escuelas, ¿no? Entonces, que ejercen bullying, ¿sí? Sobre aquellos que tienen creencias diferentes. Ay, no, después está hablando cada rato de esto. Igual, ¿sí? Ideológico, aquellos que tienen una creencia ideológica despierta. Este tipo de discriminación aflora mucho en épocas de elecciones entre los de izquierda y derecha. La nacionalidad, que con la migración se ha recrudecido mucho, ¿no? Es por su lugar de origen. Como ya dije el ejemplo, ¿no?
se necesita mozo, no extranjeros, por su discapacidad y su orientación sexual también, ¿no? Que es cuando se discrimina a alguien por su orientación sexual o identidad de género. Pasemos al otro gran problema que yo creo que es la raíz de todos los males que existen en nuestra sociedad, que es la corrupción, ¿no? Que es el mal uso del poder público o el incumplimiento de los principios del buen gobierno. Yo asumo un cargo de congresista para servir al Estado, no para servirme. Y lamentablemente, alcaldes, regidores, gobernadores regionales, congresistas, presidentes, todos asumen cargos para servirse del Estado y no servir al Estado, ¿no? Y en perjuicio de terceros y del pueblo en general, ¿no? Los factores que puedan son, digamos, diversos. El solo, ojo, el ser solo pobre te hace corrupto, no. Entonces, cuando se habla de factores, se habla que estos se conjugan juntos, ¿sí? Entonces, la falta de valores, la codicia, la escasa conciencia social, la pobreza, pero la pobreza por sí sola no, como les digo, unida a falta de valores, ¿no? Codicia, etcétera, ¿ya? La falta de impunidad. Entonces, hay diversos factores. Cuando se habla de factores, repito, es que no se dan de forma aislada, sino de forma conjunta. Y que afecta, pues, como les decía, a la gobernabilidad, a los derechos de las personas, la confianza, etcétera, ¿no? En el 2024, el Perú se encontraba, sí, dice, en qué puesto, ranking mundial, 31, 31 IPC, dice, ¿no? Índice de percepción de corrupción en el ranking mundial 127, dice. 31, ¿qué será? Índice de percepción de corrupción. 31 será a nivel de América Latina, que no entiendo muy bien este ranking, pero a nivel de mundial estamos 127, ¿no? Debe ser entonces dentro del continente americano el puesto 31. ¿Cuáles son los tipos de corrupción que hay en el Perú? ¿Sí? Bueno, tenemos el más conocido, el cohecho, la coima, ¿sí? El cómo es, ¿sí? Es el más común de todos, ¿ah? ¿Sí? Y se da todos los días, desde el policía que recibe para no ponerte la multa, ¿no? Hasta aquel funcionario que recibe o juez que recibe la coima para favorecerte en el juicio, ¿no? El cohecho soborno, en un cohecho soborno siempre, en todo acto de corrupción hay dos actores, el pasivo y el activo. En el cohecho, el pasivo es el que recibe o solicita la coima y el activo que ofrece o da la coima. Siempre el activo es el que da la coima. Odebrecht es, claro, corrupto, pero no en cohecho, sino en colusión, por ejemplo, ¿no? Entonces es el activo y el pasivo es el funcionario. Toledo, el pasivo. El activo es Odebrecht, pero no en cohecho, sino en lo que es colusión, como vamos a ver después. Acá está. Y hablando de colusión de una vez, ¿no? Dice, es la asociación delictiva que realiza servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, perjudicando al Estado. En la colusión también hay coima, ¿no? Hay un pago, una entrega de dinero, ¿correcto? Por parte del contratista al funcionario corrupto, ¿ya? También hay. Solamente que aquí la diferencia del cohecho es que este es un contratista, un arrendador o un proveedor del Estado, ¿ya? Entonces, de por medio hay estas tres cosas para que sea colusión. En el peculado es cuando, por ejemplo, me gusta hacer con ejemplos para que ustedes se den cuenta, un director recibe todos los años una partida, ¿sí? Una partida para que haga obras en la escuela, ¿correcto? Entonces, el
o también recibe bienes, recibe proyectores, recibe impresoras, recibe computadoras, laptops, ¿no? Imaginemos que entonces el director va y recoge las laptops, y son 20 laptops, pero sin embargo al colegio llegan 19, ¿no? ¿Dónde está la laptop número 20? En su casa, ¿correcto? O en la casa de otra persona, ¿sí? Entonces, el peculado es cuando un funcionario se apropia, utiliza en cualquier forma para él o para otro el dinero o bienes del Estado que le hayan conferido, ¿correcto? Y entonces lo entrega y le hacen otro uso, ¿no? Y también otro destino, ¿sí? Se desaparece, ¿ya? Y no solamente dinero, sino también, ojo, bienes, ¿ya? Luego tenemos el tráfico de influencia. Es cuando una persona se autocalifica como un negociador a favor de terceras personas, intermediario para delinquir, ¿no? Y haciendo uso de las influencias reales o falsas, promete a un tercero una ventaja o beneficio, ¿sí? Se ofrece para interceder a favor de él con funcionarios o autoridades del Estado, ¿sí? Entonces, no te preocupes, hermanito, ¿se acuerdan? Lo llamaban ahí Nostroza, no te preocupes. ¿En qué juzgado está tu caso? En el Callao. Ya, yo hablo con los jueces, pero ya tú sabes, ¿ah? Entonces, y también obviamente hay una coima ahí, ¿no? Entonces, recibe dinero, entradas, pasajes al mundial, ¿no? Imagínense cuando en Rusia, ¿no? Entonces, el mundial de Rusia, me acuerdo que fueron varios jueces que habían cometido este delito. Tenemos la malversación de fondos, ¿no? Es cuando un funcionario hace uso del dinero o bienes diferentes, ¿no? Ah, pero esto es especulado. No, hay diferente uso. ¿Por qué? En este caso, sí, no es para él o para un tercero, sino que lo utilice en la misma institución, pero de forma diferente. O sea, supongamos que al director de un colegio le dan 20.000 soles para que arregle los baños, pero él, en vez de arreglar los baños que estaban deteriorados, decide comprar laptops, ya, para el colegio, ojo, para el colegio. Baños y laptops para el colegio. El objetivo era el baño, pero sin embargo lo usó para laptops. Entonces, inmediatamente va a ser denunciado por malversación de fondos, porque a él se le entregó con un fin y lo utilizó para otro fin dentro de la escuela, ¿ya? El cobro indebido que se da cuando un funcionario, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o sueldos, remuneraciones no debidos a terceras personas. Este claro caso es el de los congresistas mochasueldos, ¿ya? Le hacen pagar parte del sueldo a sus trabajadores. Muy bien. Y por último tenemos la delincuencia. Una persona puede delinquir también por varios factores. No te vuelves por ser pobre, como les decía, igual que la corrupción, delincuente, sino unido a otros factores. Según el mapa de inseguridad ciudadana, pues en el Perú ha ido creciendo, ¿no? La percepción de inseguridad ciudadana. En una encuesta, el 68,9% dice que si usted ha sido víctima de algún acto de delincuencia, dice que no, pero un 31% señala que sí, ¿no? ¿Y cuáles son esos actos delincuenciales a los cuales son más frecuentes en el Perú? Tenemos contra la vida, cuerpo y salud, contra la libertad, que tiene que ver con la violación
a la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones, ¿no? A la violación de la libertad individual. Contra la dignidad humana, que tiene que ver con la trata de personas. Contra los derechos individuales, que tiene que ver contra los derechos de propiedad intelectual o industrial. Pregúntenle a Acuña eso, ¿no? Delitos tributarios, que tiene que ver con la evasión, contrabando, defraudación, comercio ilegal, ¿no? Clandestino. Contra la tranquilidad pública, terrorismo, ¿no? Terrorismo urbano, ¿no? Este, mm, también puede ser protestas violentas, ¿no? Contra el patrimonio, este es el más común: hurto, extorsión, robo, estafa, apropiación ilícita, etcétera. Delitos ambientales, minería ilegal por la contaminación, por ejemplo. Contra la seguridad vial, velocidad excesiva, conducir bajo efectos tóxicos. Contra la familia, el bígamo, ¿no? El matrimonio ilegal, la omisión de asistencia familiar, no dar la pensión, ¿no? Entonces, delitos contra la patria potestad, etcétera. Y por último, ¿no? El delito por el cual fue condenado Fujimori, contra la humanidad: genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación, manipulación genética. Son entonces diversos tipos que tenemos de delitos, ¿no? Contra la fe pública, que tiene que ver con la falsificación de documentos. Contra el honor, que es la calumnia, injuria, difamación. Contra el patrimonio cultural, ¿no? Delitos contra los bienes, no tráfico de bienes culturales. Contra los poderes del Estado, que son 3: rebelión, sedición y motín. Y contra el Estado y la defensa nacional, por ejemplo, que tiene que ver con el espionaje, por ejemplo, ¿no? Con el espionaje, ¿ya? Bien, eso sería pues los diferentes tipos de delitos que tenemos, ¿ya? Con eso hemos entonces terminado y les doy las claves. Muy bien, chicos, un saludo para sus mamás por el Día de la Madre, ¿ya? Pórtense bien, levántense temprano, prepárenle su rico desayuno a la mamá, ¿sí? Y quiéranla mucho, díganle que que la quieren mucho, que eso es el mejor regalo que puede recibir una madre, ¿ya? El cariño y amor de sus hijos. Nos estamos viendo. Yo me cuídese. Nos vemos.